Y seguimos ocupándonos de este tema, el conflicto policial el día después de la superación. Nos acompaña la diputada Alicia Gutiérrez, que es integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia. Alicia, buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, y la pregunta fundamental es cómo sigue la relación policía-sociedad, la relación policía-gobierno, a partir de lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, que podríamos analizar más adelante en esta charla si cuánta influencia tuvo este denominado efecto cascada de conflictos en otras provincias, el acuerdo salarial firmado en la provincia de Córdoba, pero en definitiva un malestar que estaba ahí y que estalla en un momento determinado con particularidades hasta hace 4 días inéditas en la provincia de Santa Fe. Bueno, yo creo que hay una deuda de la democracia, 30 años de haber recuperado la democracia, es una deuda muy importante de todo el Estado Nacional y de todos los estados provinciales, ¿no es cierto?, en cuanto a las fuerzas de seguridad. Nosotros tuvimos que remontar, hay que recordarlo a esto, porque no es remontar una policía que estaba acostumbrada a matar, a asesinar a cualquiera por portación de cara, algunos aún hoy siguen haciéndolo, de la época de la dictadura, de alguna manera limpiar de esos cuadros y también las metodologías. No ha sido fácil, logramos la Ley de Seguridad Interior que logró sacar a las fuerzas de seguridad nacionales, al ejército, a las demás fuerzas de lo que es la seguridad interna del país. Y bueno, en este caso, por ejemplo, actuó muy bien el gobierno nacional ante, que no lo había hecho así con Córdoba, pero bueno, ante el llamado del gobernador Bonfatti respondió positivamente y a las pocas horas estaban acá fuerzas de prefectura y gendarmería que en los dos grandes centros urbanos de la provincia actuaron rápidamente y si bien no había una totalidad de la fuerza policial que adhería a este paro, a esta insubordinación o a esta sedición, había una parte de ella que sí, y actuaron, y creo que eso, por suerte, calmó los ánimos, trajo cierta paz o por lo menos seguridad en los ciudadanos de que alguien se estaba ocupando de su vida, ¿no? Y de sus bienes. Pero bueno, yo creo que esta deuda de la democracia debe saldarse, y que es de un espacio donde pueda reclamar el integrante de la fuerza policial o de cualquier otra fuerza de seguridad, pueda reclamar lo salarial, las mejoras en sus condiciones de trabajo. ¿Sin llegar a sindicalizarse? Sí, yo no soy partidaria de la agremiación. Creo que tienen derecho a reclamar, creo que tienen derecho a tener un espacio. Hay un decreto del gobernador de hace 3 meses de lo que se llama una mesa de diálogo con representantes electos democráticamente, o sea que eso lleva un tiempo de implementación, que por el voto 8 personas en la provincia se sienten en una mesa con 8 personas del Ejecutivo y puedan discutir todos los temas que hacen a las necesidades del policía, que obviamente son iguales que a la de otros empleados públicos, y a la vez también son diferentes por la tarea de riesgo que conlleva ser policía, ¿no es cierto? Pero también tenemos que recordar, ellos tienen el monopolio de la fuerza, ellos por ley nacional, ellos no pueden agremiarse y tampoco pueden insubordinarse o recurrir a cualquier tipo de amenaza a la paz social, porque en alguna medida quienes se insubordinaron o cometieron el delito de sedición estaban poniendo en peligro la vida del resto de los ciudadanos. Que fue lo que vivimos, la metodología pareció extrema, y en este sentido cuesta entender que sea solamente por un reclamo salarial. ¿Hay algo dando vueltas? Sí. ¿Hay algo oculto? Sí, yo creo que sí, que no es tan oculto, digamos. ¿Cuál es esa se ha avanzado en algunas cuestiones que la policía, no todos los policías están dispuestos. Una de ellas es los concursos para ascensos. Creo que ahí hay un punto importante, los concursos para ascensos de las fuerzas policiales, a las cuales un autollamado sindicato de los policías, que en realidad son exonerados de la fuerza policial, hizo
bastante bulla desde un principio y sigue haciéndolo, y hoy hay un grupo importante que lo hace. Eso crea un run importante. No quieren concursar. Por lo menos hubo 9.000 inscriptos, paradójicamente. O sea, hay una cantidad importante que quiere, son 18.000 los integrantes de la fuerza. Digo, no es que no quieran, hay un grupo importante que no quiere. Evidentemente hay otro grupo que no. Ese es un tema no menor. Que también hay un componente salarial, no digo que no, pero atrás de eso está este otro tema, que es un tema que para nosotros yo creo que es innegociable, porque hace el control civil de la fuerza, como lo mismo que o sea, ¿a qué apostamos? A la seguridad democrática, y todos los proyectos, en mi caso, que he presentado con el tema de seguridad, como por ejemplo transformar algunas de los que se consideraban en las faltas administrativas como causas graves, considerarlas gravísimas, y ese proyecto está ahora en la Comisión de Constitucionales, y uno de ellos era no cumplir con lo que marca el Código de Conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que no pueden ni insubordinarse ni tampoco acudir a ninguna metodología que de alguna forma impida el normal desenvolvimiento de la fuerza, de toda la fuerza, porque cruzar un patrullero y evitar que sus compañeros que querían salir a trabajar lo hicieran, es impedir que otros trabajen y que nos garanticen a todos los que los armamos, sí, porque somos nosotros, los ciudadanos, el Estado, el que los armó en defensa nuestra, de nuestras vidas y de nuestros bienes. Eso es grave. Por eso digo, no todos se sumaron, y por suerte hay descripciones, y muchos recién venía para acá y me comentaban, bueno, que el domingo en La Sexta habían trabajado bien defendiendo a los ciudadanos de ataques a un supermercado, por ejemplo, pero bueno, en otros lugares a lo mejor sí, no. En otros lugares incluso hay, esto deberá determinar la justicia en forma fehaciente, ¿no? Pero hay incluso colegas que aseguran haber escuchado de qué manera los mismos policías incitaban a la gente para que cometieran desmanes, ¿no? Entonces eso es muy importante, tener la información, que actúe la justicia y que... Una cosa es protestar y otra cosa es instigar al delito. Por supuesto. Instigar al delito y participar de él también de alguna manera, porque sí. Y por otro lado, no solamente el que debe actuar la justicia, y que el gobernador presentó una denuncia penal en la justicia federal, sino también que se apliquen las faltas administrativas a quienes lo cometieron. Yo creo que es a nadie se no le puede la sanción, garantizar. no la sanción por la protesta, sino la sanción en caso de que se haya incurrido en algún delito. Por supuesto. Este es el punto. Si nosotros dejamos que no haya sanciones, esa impunidad es el germen de futuras impunidades. Ya tenemos la experiencia. En la Argentina muy cara esa experiencia. Entonces, me parece que esas sanciones administrativas tienen que estar también. Esto de el acuerdo de Córdoba, digamos, que eleva el salario de los trabajadores del área de seguridad a más allá de los 8.000 pesos. ¿Usted considera que ha sido una irresponsabilidad política en un momento de crisis del gobernador de la Sota, que después fue imparable porque se convirtió automáticamente en el piso de discusión o en el piso del reclamo? Sí, era el piso del reclamo, indudablemente fue de alguna manera un sálvese quien pueda muy irresponsable, porque no sé si convengamos que las provincias son autónomas y las realidades económicas de las provincias son diferentes, no. Pero quedaba muy poco margen para plantarse en otra cifra que no fuera esa. Sí, inclusive hasta para las fuerzas federales, ¿no? Pensemos qué pasaba si la Gendarmería y la Prefectura hacían lo mismo que hicieron el año pasado. Señores, hay 8.000 y pico de pesos de sueldo y nosotros estamos cobrando 6, ¿qué pasa? Por eso digo, yo creo que después hubo como un acuerdo entre todos los gobernadores de
cuáles eran los pisos, claro. ¿no? Para ninguno salirse de ese margen. Yo creo que sí, que fue un detonante importante. Si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? Tampoco hubo un acuerdo por parte, o un intento de acuerdo por parte del gobierno nacional que dijo esto es un problema de las provincias. Esto fue lo que dijo Capitanich al principio. Después sí, se llamó a De la Sota y empezaron a trabajar en conjunto, pero ya estaba tomada la decisión y ya se había levantado lo de Córdoba. Ahora bien, ¿cómo sigue esto? Bueno, yo creo que habrá que, dentro del Ministerio de Seguridad, evaluar la actividad de cada uno de los jefes policiales, de cada uno de los oficiales que participan de la fuerza, de los miembros de cada una de las seccionales. Y bueno, si no fue toda la fuerza la que se sumó, creo que hay que reconocerles a aquellos que no se sumaron a la protesta, y el mejor reconocimiento es sancionando a aquellos que sí se sumaron a una protesta que no tenía el nivel de, digamos, que tuvo un nivel que iba mucho más de una propuesta, de una respuesta sindical, ¿no es cierto? Entonces creo que eso lo hará evaluará el Ministerio. Yo creo que las herramientas las tiene y además se viene actuando de manera tal que se puede de aquí al futuro ver también en la ahondar y profundizar todo lo que sea de la democratización de las fuerzas de seguridad y el control civil de las fuerzas de seguridad para apostar a esto que decimos que es la seguridad democrática. Usted señalaba la resistencia de los ascensos por concurso como uno de los detonantes también de este conflicto, si bien no se ha expuesto públicamente, o al menos hasta el momento, claro, ¿no? Sí. Es decir, para la ciudadanía el motivo del conflicto era un motivo salarial. Bien, ¿cuánto cree usted que influyó también en el ánimo de los policías que protestaron o que incitaron a la protesta la cantidad de policías exonerados que hay de la fuerza, la cantidad que hay de pasados a disponibilidad a partir de estar siendo investigados por su participación en hechos delictivos, la investigación de la justicia, sobre todo en Rosario, de la connivencia de policías con narcotraficantes? ¿Cuánto pesó todo esto que terminó siendo un cóctel que detonó por el lado salarial? También yo creo que tuvo un peso importante el hecho, la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar en el estudio, en el análisis del incremento patrimonial de los jefes policiales y de los oficiales, tiene una importancia, y la vinculación que algunos de ellos, no todos, porque como en todo el grupo de ciudadanos no todo el mundo está implicado en el delito, pero bueno, precisamente creo que esto también influyó y en manera importante. Hablamos de la deuda de la seguridad para esta democracia que está cumpliendo 30 años. Con respecto a esto, la formación policial, ¿cuál es la situación actual y cuáles son las búsquedas de ambos bandos? Bueno, ese es otro de los temas. Quienes de alguna manera se insubordinaron, muchos de ellos, inclusive si usted mira las páginas de algunos autotitulados gremios, reclaman volver al viejo sistema de formación, o sea, de 3 a 6 meses de formación. O sea, no quieren saber nada con estar 2 años, que puede ser que el programa a lo mejor sea insuficiente, no sea del todo adecuado, o haya algún tipo de cuestión que haya que modificar. Eso siempre se puede transformar. Sí, pero pensar que en 3 meses uno está capacitado para un trabajo con características muy particulares, como me parece que no puede ni siquiera discutirse. ¿Y por qué ellos defienden esa postura? Bueno, habría que preguntarles. Yo lo que planteo es que nosotros, tanto desde la legislatura, el Frente Progresista, como el Poder Ejecutivo, no está dispuesto a volver a ese tema. O sea, los 2 años y los 3 años para aquellos que quieran graduarse realmente y salir a la calle. Claro. Entonces, bueno, esto es otro de los puntos álgidos. O sea que vamos, digamos, sacando
bastantes elementos, ¿no? Uno, el tema de que decía... Salario, concursos, ahora formación. Sí, yo creo que... Y el tema de exonerar de la fuerza a aquellos que estén involucrados en delitos. Eso no se puede seguir permitiendo. O sea, tenemos que avanzar, profundizar en la investigación de aquellos que pueden estar quedando impunes, ¿no? Y lo que yo decía, si es un mal ejemplo para quienes son buenos policías y cumplen con su tarea. Pensar en una democratización de la fuerza, a punto tal que, por ejemplo, los jefes de unidades regionales sean elegidos por el voto de su comunidad, ¿es una utopía en este momento? No una utopía, es algo a pensar a futuro. Hoy creo que por todas estas cuestiones que tienen que ver a veces con la vinculación de los jefes policiales o por algunas cuestiones, uno se ve en la necesidad de desplazar a alguien de un día para otro. Porque muchas veces, ¿sabe cuál es el comentario? Muchas veces designan a un comisario en una unidad regional determinada. ¿Y sabe cuál es el comentario? Uy, pero este estuvo allá, y allá resulta que lo echaron porque estaba... Entonces, la comunidad termina sintiendo que le trajeron material de descarte en esta máquina de reciclar, que aparentemente es la policía, pero ¿no? Yo lo que digo es, si uno elige un jefe de una seccional de policía por el voto popular... no de una seccional, digo de una unidad regional. De una unidad regional, tiene a lo mejor, hasta al haber sido por el voto de los ciudadanos, tiene a lo mejor más nivel o más envergadura que aquel que es una autoridad política de un ministerio, claro, por ejemplo. Y también para sacar a esa persona, también si lo elegimos por el voto popular, no es fácil revocarle su mandato. Con lo cual, también estamos ante un problema, claro, si nosotros necesitamos desplazar a alguien. Yo creo que hoy la mejor forma es los concursos donde haya, nosotros hemos propuesto un proyecto en el cual exista una cantidad de elementos para evaluar con un evaluador externo, que no sea un miembro de la fuerza policial que decida, porque si usted se fija, en un momento todos los jefes pertenecían a drogas peligrosas, o todos eran de las tropas de operaciones especiales. Bueno, aquí evaluadores externos de la universidad, de los organismos de derechos humanos, de la ciudadanía en general, de organizaciones sociales, que evalúen los currículum y si fue exitoso su accionar, pero no si mató más personas o detuvo más personas, sino si logró de alguna manera que el delito en su lugar, en su región o lo que sea, disminuyera. Esa sería la evaluación más importante a considerar, ¿no? Y bueno, eso son todas cosas que se están trabajando. Sé que... Por eso digo, hay una deuda en las fuerzas federales y en las fuerzas provinciales de todo el país. Ninguno, es una lástima, pero a ninguno le hemos encontrado todavía la vuelta, que hay muchos teóricos, mucha gente que dice, bueno, sí, sería de tal manera u otro, pero en la práctica tampoco se han implementado exitosamente ningún modelo hasta ahora en ninguna provincia que pueda decirse, garantizó la seguridad de todos. Cada vez que se abran las inscripciones en la Escuela de Policía, en el Instituto Superior de Formación, uno se encuentra en un lugar común haciendo una encuesta o tratando de ver qué piensa la gente que pretende obtener un lugar en la escuela, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, nos encontramos con tres situaciones bien diferenciadas. Gran parte de esos chicos y chicas aspirantes a integrar la fuerza lo hacen por encontrar una salida, una alternativa laboral. Esto de la bolsa de trabajo que decía. La mayoría de los casos. Después vienen los que son policías de familia, ¿no? Con una tradición importante, bueno, esos, y después vienen los que realmente quieren ser policías por vocación, pero en un porcentaje ínfimo. Ahora, con estos sueldos más tentadores que se pagan, ¿no estaremos aumentando ese gran caudal de gente que pretende entrar por un trabajo bien remunerado o medianamente bien remunerado, haciendo caso omiso de lo que significa la vocación o la vocación de servicio necesaria para ser un policía o un buen policía? Y aunque fuera así, Andrea, yo creo que
de todas maneras el policía merece ser seguro. Yo no cuestiono, ¿no? Yo no cuestiono la cantidad de dinero que debe cobrar un policía. Sí. Lo que sí digo es que debería trabajarse un poco más en una suerte de preselección a la hora de se poder trabaja mucho en la ingresar a la preselección, policía. en cuanto a test psicológicos, capacidades, etcétera. No es una... Apuntaba eso fundamentalmente, Claro. A lo mejor no me expresé bien. Sí. Yo creo que hay un buen trabajo. Tampoco hay cantidades de gente que se presente. Hay regiones donde no se presenta nadie, porque muchas veces uno va al interior y ¿qué dicen? En la zona de Rafaela queremos que el policía sea de Rafaela. Ahora, a la hora de anotarse no se anota a nadie. O en Venado Tuerto exactamente lo mismo, o se anota un puñadito. Entonces, los lugares donde más gente se anota es en el norte, en Santa Fe y en Rosario. Y claro, en las grandes ciudades, en los lugares donde las posibilidades laborales merman. Sí, y también hay muchas mujeres que hoy lo ven como una alternativa laboral, o que de golpe sienten que puede ser una salida. Ahora acaban de concursar, todavía no terminó el concurso, que era 4 etapas, del personal civil administrativo, que ya no van a ser más los que recibieron la capacitación como policías, van a la calle como policías o a las seccionales o lo que sea. Y el personal administrativo de la policía tiene, si bien tiene estatus policial, claro, está asignado a tareas específicas y administrativas, y tiene tenía una serie de requisitos para rendir ese concurso, y se anotaron muchísimas personas, sobre todo en la ciudad de Santa Fe. Hay mucho para trabajar, vamos a estar en contacto. Así es. Ojalá esto que vivimos todos sea una oportunidad para corregir cosas que evidentemente no están bien. Me parece que debemos aprovechar esta oportunidad. Todos los que ocupamos lugares, y también una reflexión por parte de la justicia, ¿no? Y del accionar de la justicia con respecto a aquellos policías que han cometido delito y que de golpe están años sin que haya ninguna... que se le sigue pagando el sueldo y no sepamos cuál es la resolución de la justicia, y de golpe se cajonean y quedan ahí guardados. Entonces, y no solo en la legislatura se ha trabajado mucho toda la temática de seguridad. Seguramente van a tener mucho más trabajo. Gracias, Alicia, hasta la próxima. Gracias.